¿Qué es la vida? ¿Una ilusión, una sombra, una ficción? ¿Es la vida un videojuego? Existe una idea filosófica antigua que propone que la realidad que percibimos es una simulación en la cual solo existo yo, pero tú no existes. Conversamos sobre el simulismo entre amigos. Ya se lo preguntaba Pedro Calderón de la Barca. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Y aunque el escritor del Siglo de Oro no sabía cosa alguna del simulismo, o la hipótesis de la simulación, expresaba ya una idea muy antigua que ha cobrado vigencia en nuestros días. Estás entre amigos con Guillermo Serrano, el Samazón, y Gerson García, esta conversación que tenemos regularmente sobre temas de interés. Y bueno, nos llama la atención esta idea de que la realidad que percibimos es justamente una simulación en la cual solo se tiene conciencia de ser el simulante. Es una idea que tiene realmente miles de años y sin embargo ha cobrado vida en este mundo de la realidad virtual y el videojuego, donde yo soy el único que existo en esta simulación como un ser real y todo lo demás es una ilusión. Ese concepto que experimentan a diario millones de usuarios de los videojuegos se está colando en la realidad material con trágicas consecuencias. Hoy en nuestra conversación hacemos referencia a un documental de reciente estreno que lleva por título A Glitch in the Matrix, en inglés, que podría traducirse más o menos como un fallo en el sistema. Y también hacemos referencia a un artículo aparecido en Religion Dispatches, que en respuesta al documental plantea la idea de que algunos, creyendo que la vida es una simulación virtual, se han dedicado a cometer toda clase de crímenes violentos. Y es que si en una simulación, al estilo de la película de Matrix, solo existo yo como único ser real, todos los demás actuantes no existen y puedo hacer con ellos básicamente lo que yo quiera. La hipótesis de la simulación, Guillermo y Elsa, este simulismo, parece no dar cabida ni espacio a la responsabilidad moral o ética para el prójimo, porque aparentemente el prójimo no existe. Les hago una pregunta a ustedes que han jugado todo tipo de juegos a través de la computación. Primero, a través de esas maquinitas extraordinarias que habían antes, como el Atari y el Commodore y no sé cuántas cosas más, pero en donde todos los que jugamos, en un sentido, pensábamos que solo existíamos nosotros. Los demás eran oponentes y había que ganarle a como ir al lugar. Entonces, hoy día, con todo lo sofisticado que es el sistema virtual, yo creo que hay también una idea de posesión de la mente del que está actuando para creer que solo existe él en este mundo virtual y entonces en donde tiene que destruir a enemigos y a quien se ponga por delante. Es decir, esa es la tentación del juego. ¿No les parece o estoy yendo por un lado muy raro? Bueno, yo creo que sí, Guillermo. El juego me da la oportunidad de vivir un alter ego, de vivir realidades alternativas que de otra manera serían imposibles. Y no solamente hay un distanciamiento en relación al prójimo, hay un distanciamiento en relación a uno mismo, porque la identidad que uno adopta muchas veces en estos juegos, la identidad del avatar, no tiene nada que ver con quien uno es en la vida real, ¿no? Yo no soy un soldado de operaciones especiales con capacidad de combate extraordinaria, y sin embargo estoy jugando un juego donde pretendo serlo, o no soy un personaje de las cruzadas de la Edad Media, pero estoy jugando un juego donde pretendo serlo, o no soy parte del crimen organizado, pero estoy jugando un juego donde pretendo serlo. Así que hay una desasociación interna muy, muy importante, yo creo, pero también, y la preocupación quizás de la película y el artículo que referenciamos, que puedes encontrar en nuestra página de internet, es esa de que cuando el juego deja de ser juego y de pronto proyectamos todas esas dinámicas en la realidad. Y ahora considero al otro como prescindible de alguna manera. Dice el artículo algo que en realidad está fundamentado en las antiguas ideas y creencias que vienen de los griegos. Dice, la teoría de la simulación hereda una versión del escepticismo occidental que depende de la separación del cuerpo y la mente. Y la pregunta, ¿estás viviendo en una simulación por computadora? En realidad, este segmento de este artículo plantea, yo creo, el fundamento de estos juegos modernos en donde la persona está viviendo una realidad que es tan absorbente que puede ser en realidad parte ya de su propia conciencia, de su propia existencia. Y a eso se debe probablemente también el desquiciamiento de mucha gente que vive en dos planos, pero de repente el otro plano,
El plano ideal es el que manda, ¿no?, en la mente de la persona. A mí se me hace muy curioso, intrigante, la verdad, el poder entender qué es lo que sucede en la psique, ¿no?, de personas que empiezan a ver la fantasía, la ciencia ficción, los juegos virtuales, como los has mencionado, Gerson, como si fueran la realidad, y de cierta manera sacan de sus pantallas, ¿no?, de computadora, de sus dispositivos móviles, de sus televisores, sacan esas historias, ¿no?, esas fantasías en las cuales han estado participando. Entonces, quisiera yo saber cómo puede una persona creer la fantasía como realidad y la realidad como fantasía. No llego a comprender eso. ¿No será esta una especie de descendencia a lo que sería una psicopatía, a vivir una realidad de la que la persona se posesiona? Por ejemplo, estoy pensando en John Lennon cuando su asesino le mata y le declara, por ejemplo, que no le mata porque sea un enemigo de él o porque le tenga envidia, se mata para poseerlo, para que nadie más pueda poseerlo. Ese es el razonamiento de este psicópata que llega a vivir en un mundo completo y absolutamente irreal. Y yo creo que este es el riesgo de estos juegos, en donde mucha de la juventud, la adolescencia y algunos adultos también se pasan, medio día haciendo este tipo de experimentación, y en donde ya no pueden diferenciar la realidad de este mundo virtual, que es un mundo paralelo, que puede ser muy llamativo, pero que realmente no existe. Algo que no podemos dejar de mencionar, y que creo que hemos capitalizado en los primeros momentos de nuestra conversación en el videojuego, en la realidad virtual, en la tecnología que ahora nos hace creer cosas y la posibilidad de una patología que proyecta esas realidades virtuales en el mundo de lo real con crímenes, con violencia y con resultados desastrosos. Pero no podemos dejar de pensar que estas ideas, como hemos mencionado, son ideas filosóficas. En el Evangelio encontramos, de hecho, una respuesta a esta idea de que la realidad es una sofisticada ilusión, algo que circulaba ya en el primer siglo de la era cristiana. De hecho, Juan el Apóstol, ese visionario de la isla de Patmos, parece enfatizar justamente lo contrario cuando dice que Jesucristo no es una ilusión, no es parte de una simulación virtual y divina, sino que es un ser de carne y hueso. Y la tradición cristiana tiene este componente de la encarnación que se opone a esta idea filosófica, milenaria, platónica, de que lo que percibimos en la realidad es simplemente una ilusión. Juan escribe sus evangelios y también se le atribuye no solamente los evangelios, pero sus cartas, probablemente a finales del primer siglo, año 90 o poco más. Entonces ya habían transcurrido prácticamente 60 años desde la muerte o del sacrificio de Jesucristo. Por lo tanto, habían circulado muchas ideas en el campo cristiano de todo tipo, como por ejemplo que Jesucristo nunca vivió en la carne, sino que era una idea, o que Jesucristo era solamente un espíritu, pero que no tenía una imagen corpórea, o que Jesucristo era una cuestión de idea que se había diseminado entre los discípulos como una manera de tener algún tipo de confortamiento, de esperanza. Entonces Juan recopila muchas de estas cosas para escribir lo que escribe, en donde él habla específicamente de un Jesucristo que vivió en un cuerpo, pero que además dejó enseñanzas que son éticamente la base del cristianismo, ¿no? Que si uno dice que ama a Dios, pero que no ama a su prójimo, se está engañando a sí mismo. O sea, trata de llevar la cosa a un plano también horizontal, lo cual hace de Juan y sus escritos una cosa realmente extraordinaria para el tiempo que se vivió y para el tiempo que vivimos hoy. Es el mundo del cristianismo, el mundo que nos invita a vivir esa realidad que es dual, ¿no? Es una realidad espiritual, como lo es al mismo tiempo una realidad material. La resurrección del mundo cristiano, la resurrección de Jesucristo, nos demuestra no solamente a una persona, el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día de manera espiritual. No es así. Él resucitó al mismo tiempo de manera carnal, de manera material. Corporal. Así como ya lo habían visto resucitado y Jesús empezó a visitar a sus discípulos, a los apóstoles. Uno de ellos que se había quedado atrás y no lo había visto, no lo había presenciado, no había dialogado con él. Es el apóstol Tomás, quien en una de esas reuniones
escuchando los testimonios de sus compañeros y de sus compañeras de que Jesús había resucitado y se había aparecido entre ellos y había comido con ellos, él dice: yo no voy a creer lo que ustedes me dicen, a no ser que yo atraviese con mis manos sus heridas y su costado. Y en ese momento Jesús aparece y le dice: Tomás, hazlo. Y es ese Jesús que es espíritu, ese Jesús que es carne, el Jesús que salva, ¿no? El Jesús que nos indica el camino que existe entre el Padre y nosotros mismos, que el pecado ha mermado, el pecado se ha convertido en esa imposición, en ese camino truncado que nos lleva a Dios, pero Jesús se convierte en ese puente espiritual y material para todos nosotros. ¿Por qué esa idea de la encarnación de Dios, Dios hecho carne y hueso, es importante el día de hoy? Yo creo principalmente porque no otra religión tiene este planteamiento que es una afrenta para las religiones orientales y para todo este tipo de creencias, en donde se hace una diferencia muy grande entre el cuerpo y el espíritu, pensando que el espíritu es lo sublime, lo más grande que puede poseer el alma humana. Entonces el cristianismo establece esa diferencia en el sentido de que la condenación, si existe esta condenación, es para todo el ser humano, alma, cuerpo y espíritu. Pero la salvación, el caminar con Dios, es también un acto de la gracia de Dios que alcanza a todo el ser humano, alma, cuerpo y espíritu. Es decir, y aquí yo diría la gran diferencia entre el cristianismo, y por eso que el cristianismo se plantea como un escándalo ante las demás religiones, porque plantea también este hecho de que todo el ser humano, absolutamente todo, es importante y está dispuesto para conocer muchas cosas que le son reveladas en forma espiritual, en forma externa, que no vienen de sí mismo, que no vienen de dentro, sino que vienen de afuera, de la persona de Dios. Y creo que esa idea, Guillermo, también de que el cristianismo enfatiza, sí, Dios, espíritu existe, pero Dios se encarnó y existe, sí, tú existes, pero a diferencia de los juegos virtuales y los videojuegos, también otros existen y para esos tú tienes una responsabilidad ética y moral. Excelente conclusión, ¿no? De poder llegar a resumir nuestra fe como una fe que tiene responsabilidades éticas y morales, porque solamente el creer en Dios, el estar conectados con Él espiritualmente, leer su palabra, asistir a las reuniones en nuestras comunidades de fe, implica, sí, una búsqueda, ¿no? Por esa santidad a la cual Dios nos llama, porque la manera de amarle a Él es no solamente amar a Dios sobre todas las cosas, sino al prójimo como a nosotros mismos. Y eso está demostrado, ese amor lo demostramos al prójimo, atendiendo a los más débiles. Si tenemos posibilidades, compartiendo de nuestros bienes hacia los demás, dándoles ánimo a los enfermos, a las personas necesitadas, a nuestros familiares, amigos, incluso a desconocidos, y mostrándoles ese camino al que Dios nos ha llamado en la persona de Jesucristo. Pues queremos invitarte, querido amigo, querida amiga, que contactes con nosotros y nos des tu opinión y comentarios sobre estos temas que aparecen en las noticias y que de alguna manera también dialogan con nuestra fe. Puedes visitarnos en radiomoody.org o también puedes encontrarnos en Twitter como tus temas de hoy en Twitter. De nuevo queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast y puedes encontrar esa información en nuestro sitio de internet que hemos mencionado. Y queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace en la ciudad de Chicago y que hace posible que esta conversación entre amigos con Guillermo, Elsa y tu servidor Jesús García llegue hasta ti. Esperamos que la hayas disfrutado y que podamos encontrarte en otra ocasión próximamente. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.